Está el doctor Marcelo Arequipa ya en comunicación con nosotros. Doctor, le agradezco mucho por este contacto. Bueno, en un momento que ya está, ya pasó todo, de aquí en adelante es barajar y dar de nuevo. El presidente ya ha presentado su equipo de trabajo, pero básicamente el mensaje que dio el día sábado creo que es importante analizarlo, porque eso va a reflejar, o por lo menos refleja el compromiso que tiene para estos 5 años. Hola César, ¿cómo estás? Buenos días. Efectivamente, a ver, primero resumiendo un poco los discursos de el presidente al vicepresidente, ¿no? El vicepresidente, no hay duda de que es un caudillo en construcción, ¿no? Es alguien que le gusta elevar el ánimo de las masas y llegar a través de un lenguaje que puede ser, digamos, directo con la gente, ¿no? Yo he visto en Lara una suerte de reminiscencia a un Bush, a un Barrientos, en este caso, claro, no militar, sino policial, uniformado, pero es básicamente un caudillo. Eso es lo que tenemos como vicepresidente, que no es malo necesariamente, ojo, no es una carga peyorativa negativa, pero simplemente refleja un poco la figura política que tiene hoy día Edman Lara. Segundo, Rodrigo Paz es más un político, no es un caudillo, no es alguien que se maneje por este discurso, digamos, de la propuesta, si quieres, incluso hasta demagógica, ¿no? Sino es alguien más bien que se ha manejado siempre por una propuesta más argumentativa, ¿no? Sin embargo, el sábado ha intentado hacer un ejercicio de caudillismo y eso creo que no le ha venido muy bien del todo a Rodrigo, porque no entra dentro de ese molde. Él podría verse diferenciado en ese sentido. Y tercero, el presidente Paz hizo un discurso en dos tiempos, en dos velocidades, diría yo. Una velocidad era cuando leía y otra velocidad cuando hablaba sin leer. Es mucho más hábil Rodrigo cuando no lee, cuando habla directamente a la gente. Es mucho más hábil cuando lee. Realmente ahí creo que hay algunas falencias, algunas debilidades, y eso no, eso debería ser rápidamente reemplazado, ¿no? Em, y por último, en el discurso de Rodrigo se ha escuchado dos cosas. Primero, ha dejado de ser el discurso electoral y excesivamente optimista que tenía hasta antes de tomar el mando, que lo hacía, ¿no? Planteaba una idea de resolver las cosas ya mágicamente, casi incluso, y de infundir una sensación de optimismo exagerado en la gente. El sábado no lo hizo así, hizo un discurso más aterrizado, incluso hasta más beligerante, de alguna forma, más duro. Y finalmente, Rodrigo dio nombre y apellido de su enemigo, de su adversario político. Lo nombró varias veces, dijo Evo Morales. Esta fue la primera vez que lo hizo así de manera tan directa y frontal. Entonces creo que eso de alguna forma ha terminado por delimitarse en lo que han sido, perdón, los discursos de ambos. Doctor, a ver, vamos por el discurso del vicepresidente, que usted lo marca perfectamente en esa construcción del caudillo, pero ha cambiado, en realidad todo ha cambiado, incluso el correr de las manillas del reloj de la plaza ha cambiado. Y en este sentido, el vicepresidente, a diferencia de otros momentos, ha introducido la palabra del mestizaje, ha introducido el hecho de que ahora estamos con corbata y pollera y poncho, y varias de sus frases han estado marcadas en eso, en el hecho de que ahora es una inclusión más completa, si vale el término, porque estamos dejando de lado el indigenismo para darnos cuenta que en realidad Bolivia es un país mestizo. Es una inclusión que, a diferencia de Rodrigo, Lara se ha dedicado a introducir en sus palabras, ¿no? Y esa inclusión tiene que ver con el hecho de que él mismo hizo una analogía con el, la identidad nacional, ¿no? La camiseta, ¿no? Hay que ponernos todos una camiseta, todos tienen una camiseta de su profesión y de lo que hacen dentro de Bolivia, dentro del país, ¿no? Militares, enfermeros, médicos, abogados, etcétera, etcétera, pero hay una identidad que nos une y es la identidad nacional. Lo ha planteado de esa manera, por eso también habló
un poco de despojarse, ¿no? De los uniformes no son de tela, no son la tela que los recubre, ¿no? Sino es otra cosa. Y ahí por eso en ese juego de la analogía, él ha intentado ensalzar por eso lo nacional, pero lo nacional no enfocado solamente en lo técnico, sino más bien enfocado en las organizaciones sociales, en ese campo bastante amplio que tenemos en el país, de todo lo que significa lo mestizo. Por eso, si alguien tiene, digamos, una conexión más directa, más cercana con el pueblo, hoy día es el señor Lara, a diferencia de Rodrigo. En ese sentido, el hecho de que no haya representantes de los movimientos sociales en el gabinete, ¿cuánto puede valer en este momento? A ver, yo creo que hay hay una realidad, César, con la cual hemos entrado en este tiempo en el país, y esa es instituciones formales débiles, instituciones formales que las conocemos técnicamente como los órganos del Estado, judicial, electoral, ejecutivo, legislativo. Hasta ahí podemos estar, creo, todos de acuerdo. En estos 20 años las instituciones formales son muy débiles, ¿no? Pero hay otro campo que técnicamente se conoce como la institucionalidad informal, y eso es todo lo que está en la calle: organizaciones sociales, movimientos sociales, sindicatos, comités cívicos. Todo eso en estos últimos 20 años ha sido fortalecido, ha sido fuertemente fortalecido en estos últimos 20 años. Entonces, si partes con esa realidad, lo que tienes que hacer es intentar trabajar conjugando esos dos mundos, porque no basta solamente con quejarte diciendo han destruido las instituciones y vamos a reconstruirlas, pero y lo de la calle que es muy fuerte y que es determinante además para generar gobernabilidad, si no atiendes eso, si no tienes un pie de conexión con ese mundo, estás perdido. Y creo que ahí se puede correr ese riesgo, ¿no? A la hora de pensar en que hoy día solo los técnicos y los mejor formados son los que pueden gobernar bien este país. Es decir, si fuera un tema como si fuera, perdón, más bien un concurso de gerentes, ¿no? Y creo que eso no es necesariamente nuestra realidad. No digo que sea malo, me parece bien que quien se forma y quien estudia y quien tiene el conocimiento pueda tener un espacio, me parece estupendo, pero también hay que reconocer que nuestra realidad es algo más que solamente la meritocracia. Doctor, hay una imagen, o en realidad hay varias imágenes que nos marcan lo que quizá pueda hacer el país desde ahora, y se lo planteo así: mientras el vicepresidente Lara se reunía y festejaba la asunción de mandato con organizaciones sociales, con rituales ancestrales, el presidente por el otro lado se reunía con representantes de Estados Unidos, de Ecuador, de Brasil. ¿Vamos a tener un gobierno de ese tipo? El presidente enfocado en esta parte más técnica y al vicepresidente justamente para generar gobernabilidad, apegado más a los sectores sociales. Es posible, pero ojo que eso tiene que tener una línea de continuidad que es la siguiente. Deberían ser capaces de utilizar hábilmente esas dos herramientas que acabas de mencionar, César, para complementarse, ¿no? Para fortalecerse como gobierno, quiero decir. Porque el minuto en el que uno de los dos piense que es autosuficiente, va a haber serios problemas en el país, ¿no? En el minuto en el que uno piense que es solo con representantes diplomáticos y con técnicos y me alejo un poco, tomo distancia del pueblo, de las organizaciones, etcétera, ahí es complicado. O a la inversa también lo mismo. Por eso creo que esa puntualización que haces vale la pena, pero en la medida en la que ambos se dan cuenta que es muy importante y necesario complementarse, no competir entre ellos, no competir, sino complementarse. Y en ese sentido, ya el expresidente Morales salió a través de su medio en el Chapare, me parece, con la idea de tratar de dividir ese discurso de que, mira, que el gobierno lo ha dejado afuera a la familia de Lara, etcétera, etcétera. ¿Ese es un arma que tratará de utilizar Evo Morales?
No, sin duda, Evo Morales lo que va a hacer acto seguido es más o menos la metodología que hemos visto en estos últimos años, es intentar sembrar dudas dentro de ese gobierno, intentar sembrar dudas con la gente, empezar a generar un clima de rechazo o de molestia en la calle, por lo menos dentro de su sector, y para luego anunciar una marcha, una protesta, un bloqueo. Y ya sabemos qué es eso. Y todo eso tiene una secuencia, la victimización. Evo Morales es muy hábil para victimizarse y para articular en torno a ese tema movilizaciones futuras. Y no creo que se vaya a quedar de brazos cruzados, peor aún cuando el presidente Paz lo nombró, como decía hace rato, como uno de sus enemigos. La última, doctor, para dejarlo en libertad, ¿cómo ve este inicio de gestión? Creo que hay una ventana de oportunidad que la gente está esperando. Ahora, ojo, la ventana de oportunidad no es como en situaciones distintas en otros gobiernos, es decir, cuando tienes los primeros 100 días para gobernar y, digamos, un periodo de gracia tranquilo. No lo vas a tener. De hecho, el acto político de ayer de mostrar la entrada de las cisternas a Bolivia, puede desvanecerse muy rápidamente si en los siguientes días no se ve, no se verifica que efectivamente se está distribuyendo más combustible. Si las filas continúan o se mantienen constantes como la semana pasada, va a ser un síntoma más bien de protesta y de molestia en la gente, porque se supone que eso debería empezar a cambiar. Por eso decía, no basta con lo técnico, necesitas también lo político, necesitas alguien que articule el mensaje directamente con la gente y con la prensa. Ojo, ahí hago un paréntesis, César, si me permites, porque creo que el día de ayer hubo un altercado muy fuerte entre la prensa y quienes estaban organizando el evento de la toma de posesión del gabinete. Ese tipo de cosas no pueden ocurrir. No puede ocurrir el hecho de que tu gobierno no se lleve bien con la prensa. Ese es un asunto sumamente importante. Por eso decía la comunicación, no solamente con la calle, con las organizaciones y comités cívicos, sino también con la misma prensa. Es muy importante eso. Doctor, le agradezco muchísimo por este tiempo. A ti, César, un abrazo.